buenos días, mis hermanos. En esta mañana, una vez más, les saludamos con gozo y con alegría de que puedan apartar este momento para compartir con nosotros y juntos podamos examinar las Sagradas Escrituras para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en este día. Así que sean todos muy bienvenidos. La manera como una persona se aproxime a una casa claramente determinará cuáles son sus intenciones. Por ejemplo, el cartero se aproxima a la casa por la parte del frente en busca de la puerta principal, donde normalmente se encuentra el buzón, en donde podrá dejar la carta o el paquete que tiene que entregar. Cualquier vendedor que se acerque a nuestra puerta también lo hará por la puerta principal para golpear en ella. Pero si nosotros vemos que alguien se acerca a nuestra casa y lo hace saltando la cerca y aproximándose a alguna ventana, esto de inmediato nos pondrá en alerta, porque rápidamente sospecharemos que aquel individuo no trae buenas intenciones. Nosotros tampoco nos acercaríamos a una casa saltando la cerca o intentando entrar por una ventana, porque nos exponemos a que el dueño de casa nos confunda con un ladrón y de pronto nos reciba con un arma de fuego o con cualquier otro elemento con el que quiera defenderse. Así que tanto para alguien que venga a nuestra casa o nosotros vayamos a alguna casa, la forma correcta de hacerlo es por la puerta principal. Cualquier otra forma de acercarse a una casa será vista como sospechosa e ilegal. Sin embargo, mire esto, a pesar de que tenemos este concepto claro, es curioso que en cuanto a acercarnos a Dios, lo que respecta a acercarnos a Dios, creamos que lo podemos hacer de cualquier manera. Creo que la gente ha llegado a creer que venir a Dios es como entrar en un centro comercial donde hay muchas puertas y cualquiera de ellas es adecuada o correcta para entrar. Quizás es bueno traer a la memoria el viejo y conocido refrán que hace alusión a la manera como los hombres se pueden aproximar a Dios. Todos los caminos conducen a Roma. Pues en realidad no hay nada más apartado de la verdad que los hombres piensen y crean que pueden llegar a Dios por cualquier camino y que cualquiera de esos caminos es bueno y legítimo. En el pasaje que continuaremos viendo en esta mañana, precisamente ese es el mensaje central, que hay una sola puerta legítima para venir a Dios y esa única puerta es Jesús. Los religiosos del tiempo de Jesús habían llegado a creer que por medio de las obras y todas esas actividades ceremoniales tenían derecho a entrar a su manera delante de Dios. Por esa razón y debido a que los religiosos judíos no entendieron la primera parte de la historia en la que Jesús se compara al pastor que saca las ovejas del redil donde estaban cautivas, en este caso Jesús usa la figura de la única puerta legítima para entrar y salir del redil. Así que en esta mañana, sin más preámbulo, lo quiero invitar para que abramos nuestras Biblias en el pasaje de Juan. El capítulo es el 10, los versos 7 al 10. Y quiero rogarle, como siempre, que prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir hoy por medio de su palabra, porque es un mensaje trascendental y vital para nosotros. En este pasaje Jesús hace 3 afirmaciones maravillosas acerca de por qué Él es la puerta y lo que nosotros obtendremos si entramos por esa puerta. Lo primero que vamos a notar en este pasaje es que Jesús es la única puerta al Padre. Segundo, que Jesús es la puerta a la salvación. Y tercero, que Jesús es la puerta a la vida abundante. Así que vamos al verso 7, mis hermanos, los invito para que lo veamos y dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Así que en este primer parte del sermón lo que vamos a encontrar es que Jesús es la única puerta al Padre. Jesús continúa con la historia que empezó en los versos anteriores que vimos hace un par de semanas atrás.
Pero como los judíos religiosos no entendieron acerca de qué era que estaba hablando Jesús acerca de la imagen del pastor de las ovejas, deciden en esta segunda intervención aplicarse esa figura de la puerta a él mismo, ¿cierto? Y como ustedes recordarán, en el sermón anterior hablamos de que habían dos clases de rediles, ¿cierto? Una era el que normalmente se encontraba en los pueblos, que era lo suficientemente grande para que cupieran allí varios rediles, ¿cierto? Al mismo tiempo. Y entonces tenía una puerta segura y el vigilante, no necesariamente los pastores, el vigilante se encargaba de cuidar las ovejas, ¿cierto? En el caso del tipo de rebaño que vamos a ver hoy, es un poquito diferente, porque en aquel el guardián o el vigilante solo dejaba entrar ¿a quién? A los pastores que guardaban allí sus rebaños para que por las mañanas sacaran a sus ovejas. Y esa fue la ilustración que Jesús hizo de él como el pastor que sacó las ovejas del cautiverio de la religión en que el judaísmo las tenía presas. Los versos anteriores. En estos versos que veremos hoy, Jesús se representa como el segundo tipo de redil. Y este es el que se hacía de manera rústica en el campo cuando los pastores cuidaban de las ovejas, cuando el tiempo, el clima lo permitía, que se alejaban un poco de las ciudades o de los pueblos. Y por lo tanto, este redil era más bien simple, un círculo de piedras, encima algunos arbustos, generalmente que tenían espinas o algo así, y dejaban solo una pequeña abertura en este círculo, y esa era la puerta al redil. Aquel pastor, que sí era el pastor de las ovejas, se acostaba atravesado en esa pequeña abertura. En otras palabras, él se convertía en la puerta. Si alguien quería entrar o alguien quería salir, tenía que pasar por encima del pastor, de que era la puerta. Así que por eso Jesús usa esta figura para referirse a él en estos versos. Y Jesús establece claramente cuál es su función como mediador entre el Padre y los hombres. Cualquier persona que intenta llegar a Dios sin entrar, óigame bien, sin entrar por la única puerta que es Jesús, simplemente es un ladrón y salteador. Las palabras ladrón y salteador simplemente resaltan que intenta acercarse a Dios por otros medios, haciéndolo de forma ilegal. Es curioso que en el griego las palabras para ladrón y salteador, ladrón es una persona que lo hace con mucha astucia, sin que casi se den cuenta. Y salteador es una persona que lo hace de manera violenta. Entra y ataca a las personas que están allí. Jesús utiliza esas dos palabras para referirse precisamente a todos los que han tratado de atentar contra su rebaño. Los judíos habían desarrollado un complejo sistema legal basado en obras, con las cuales ellos pretendían tener el acceso al Padre. Jesús simplemente echa por tierra esos argumentos y les deja claro que es solo a través de Él. Recuerde que ya lo vimos hace unos meses atrás cuando Jesús dice yo soy, está utilizando el nombre de Dios. Y dice que Él es la puerta. Y les deja claro de una vez que solo a través de Él los hombres podrán entrar en comunión con el Padre. Para nosotros también esta historia nos ha de servir de clara ilustración y a la misma vez una advertencia. Nadie, mi hermano, y esto por favor quiero que lo tenga claro y lo resalte, y usted también, mi amigo, nadie puede acercarse a Dios sino a través de Cristo, que es la puerta. Necesitamos ser enfáticos en este punto doctrinal que Jesús establece. El hombre por medio de sus obras o sus esfuerzos o la religión, sin importar qué tan sincero sea, jamás podrá servirle para acercarse a Dios. No le van a alcanzar. La religión no es la puerta.
Por eso ustedes me han oído una y otra vez hablar de la religión. Religión es precisamente el intento del hombre por alcanzar a Dios. Jesús no vino a hablarnos de esa religión, vino a mostrarnos el camino al Padre, ¿cierto? Así que algunos dicen por ahí que lo importante al final del día es que el hombre sea sincero y que todos, de alguna manera, sin importar cuál será su creencia, entrarán en la presencia de Dios. No hay nada más falso que esa expresión. No se puede llegar a Dios por diferentes puertas. Repito la ilustración que acabé de mencionar. Llegar a Dios no es como llegar a un centro comercial o a un gran teatro donde hay muchas puertas. No. Llegar a Dios hay una sola puerta y es Jesús. Eso tiene que quedar claro. No importa si a usted le enseñaron que a Jesús se podía llegar, a Dios se podía llegar de muchas maneras, con penitencias, con obras. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque esto es falso. Te dirá, pero a nosotros nos enseñaron. Sí, a nosotros nos enseñaron, pero eso no significa que estuviera correcto. Esto es absolutamente falso, porque si nosotros los hombres pudiéramos acercarnos a Dios como a nosotros nos parece o como mejor se nos acomoda, entonces suceden dos cosas terribles. Primera, Jesús nos mintió. Claro y descaradamente nos habría mentido en la cara. Nos mintió y nos desvió totalmente. Eso por un lado. Y segundo, murió en vano. Porque entonces la salvación dependería de nosotros y no de Él. ¿Ve? Entonces es absolutamente falso eso de que todos vamos a llegar a Dios por diferentes caminos. No. Si eso fuera así, precisamente este pasaje hubiera sido el perfecto escenario para que Jesús nos dijera que había muchas puertas para llegar al Padre y que Él era solamente una de las tantas que se podían usar. En este pasaje cabría esa enseñanza si fuera verdad. Así que la enseñanza de Jesús no deja lugar a dudas o permite diversas interpretaciones. Él dice, no hay sino una sola puerta. Esa puerta que nos conduce correcta y legalmente al Padre. Esa puerta es Jesús. Cualquiera que salta o entra por otro lado es un ladrón o es un salteador. Jesús es la puerta al Padre y además es la puerta que nos conduce a la salvación. Mire lo que siguen diciendo los versos. El verso 9. Dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El solo verso 9 lo dice de manera enfática, categórica, sin lugar a dudas. Allí no hay palabras raras, no hay nada. Quiero leerlo nuevamente. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Preste atención. Entrará y saldrá y hallará pastos. Así que el segundo punto de esta predicación es: Jesús es la puerta a la salvación. Y podríamos añadir sin ningún problema, Jesús es la única puerta a la salvación. Jesús utiliza un lenguaje claro, conciso, para que no queden dudas acerca de lo que con toda seguridad y certeza afirma. Yo soy la puerta. Le repito, ese yo soy es el nombre con el cual Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Y lo que esto significa en términos espirituales es que no hay más, no hay otra manera de llegar a Dios. En este caso Jesús expresa, mire esto, primero una condición y luego nos promete 4 beneficios de entrar por esa puerta. 3 en este verso y 1 en el verso final que veremos en un momento. Entonces,
Mire esto. ¿Cuál es la condición? El que por mí entraré. ¿Ve? El que por mí, yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice Jesús. O sea, no hay otras opciones. El que entró por los apóstoles, el que entró por tal iglesia, el que entró por tal religión. No, el que por mí entrare. Entonces, esa es la condición para ser salvo. Hay que entrar por medio de Cristo. Y eso implica muchísimas cosas, aceptarlo como Señor, como Salvador, todo esto. Pero también hay 3 promesas. ¿Cuáles son esas 3 promesas? O los 3 beneficios. El que entra por Jesús será salvo. 1. Entrará y saldrá. Ya les voy a decir qué significa entrar y salir. 2. Y hallará pastos. Esas son 3 promesas que Jesús hace para todo aquel que entra. La condición es ineludible. La única forma de venir y entrar en comunión con el Padre es pasar a través de Cristo como la única puerta. Quien así lo hace, recibe la salvación, también recibe la seguridad de disfrutar de paz y será sustentado en todas sus necesidades. Por estas razones que Jesús afirma que solo aquellos que entran por Él al Padre gozarán de una vida en paz para con Dios, no solo presente, sino futura. Déjeme explicarle por un momento lo siguiente. Creo que cuando la primera promesa será salvo, creo que no hay mucha confusión en ello porque está muy clara. Quizás lo que merece un momento de paréntesis es entrar, entrará y saldrá. Esa era una expresión judía que se decían entre ellos para significar que alguien no tenía enemigos, que estaba completamente seguro y que podía entrar y salir de su casa. En el Antiguo Testamento, en los Salmos lo encontramos. David dice, entraré y saldré, porque tú cuidas, porque tú miras mi entrada y mi salida. Es una referencia a eso. Entonces, como paréntesis. Y gozaremos de una vida en este mundo presente y futura. Pero esto no significa que no tendremos dificultades. En este mundo, esto significa que aún a pesar de las adversidades que enfrentamos, llevamos esa paz que Dios nos da de saber que estas tribulaciones o estas dificultades son pasajeras, no son para siempre. Porque una vez que entremos definitivamente en la presencia de Dios en nuestra vida futura, nuestra vida disfrutará de todos los beneficios que Cristo obtuvo para nosotros al morir de manera cruel, pero expiatoria en la cruz del Calvario. La salvación es el mayor de los regalos que los hombres podamos recibir de parte de Dios. Para poder recibir la salvación es necesario que, primero, reconocer nuestra condición de pecado, reconocer que sí hemos pecado. Segundo, arrepentirnos de nuestros pecados. Y tercero, someternos voluntariamente de todo nuestro corazón a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el proceso de la salvación. No es demasiado complicado. Nosotros lo hacemos complicado, tal vez. El Padre, cuando nosotros venimos a través de Cristo, ¿cierto? El Padre nos perdona nuestros pecados y podemos por medio de Él, como la puerta, entrar en esa comunión con Dios y disfrutar de la rica bendición de la salvación. Entramos y salimos, entramos y salimos. Cuando por medio del Espíritu Santo podemos reconocer que Jesús es nuestro único mediador, la puerta, y que por sus méritos ahora tenemos paz para con Dios, nuestra vida adquiere un nuevo sentido de seguridad y de verdadera libertad. Cuando sabemos eso, que Dios ya no tiene nada en contra de nosotros, vivimos en libertad y sobrepasa cualquier temor a las dificultades cotidianas y también a lo porvenir. No importa lo que el futuro nos depare, nosotros estamos confiados porque nuestra vida está en Dios. El creyente que tiene a Jesús como pastor de su alma no tiene nada de qué preocuparse,
porque su vida estará segura y satisfecha. A eso se refiere con entrará a pastos, independientemente de cuál sea la condición temporal. Para nosotros ha de ser gratificante saber que Jesús simplemente dice, el que por mí entrare. Allí nos encuentra una lista enorme de requisitos que debemos antes de cumplir para poder venir a Él, para que así nos dé la entrada. Jesús simplemente nos invita a venir a Él tal como estamos. Él se va a encargar de limpiarnos de nuestros pecados, de nuestra maldad. La Biblia habla de que nos cambiará nuestras ropas, a manera de decir que nos limpiará y nos conducirá a esa comunión con el Padre. Nos introducirá a la presencia del Padre. A Jesús no le importa, y lo digo de una manera para hacer el énfasis, a Jesús no le importa cuáles hayan sido tus pecados, o cuál ha sido tu condición, o cuál es la mía. Él sabe perfectamente que somos pecadores y lo que hemos hecho. Y eso es lo maravilloso de la salvación por gracia, que a pesar de que Dios sabe lo que hemos hecho, eso no nos impide venir. Nosotros no necesitamos de nuestras obras para ganar el favor de Dios. Tampoco necesitamos enderezar primero nuestra vida por nuestros propios medios para luego venir a Cristo. Eso lo hace posteriormente el Espíritu Santo. Y las obras que practicamos no las hacemos para salvación, sino las hacemos porque somos salvos, para dar testimonio, ¿cierto? Porque si fuera por nuestros propios medios, nadie podría ser salvo. Lo único que se nos pide es que vengamos por fe a Cristo y reconozcamos nuestra necesidad de ser salvos. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, el verso 9, el apóstol dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿cierto? Y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Jesús es la única puerta a la salvación. No hay más. Y todos los hombres hemos sido invitados a venir y entrar por Él. Todos los hombres. El problema es, o lo triste es, que no todos aceptan esta invitación para disfrutar de la vida, disfrutar de la salvación y posteriormente de la vida abundante que solo Jesús nos puede dar. Mire esto. Verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que Jesús es la única puerta al Padre, Jesús es la puerta a la salvación, la única, y este tercer punto es, Jesús es la puerta a la vida abundante. Antes de anunciar cuál era el cuarto beneficio que el creyente recibe si entra en la comunión con Dios por medio de Cristo como la puerta, Jesús hace una última advertencia de cuáles son las intenciones del ladrón. Al igual que las ovejas corrían el peligro de ser presa de los ladrones o de las fieras, Jesús afirma que nosotros también tendremos que enfrentar peligros, porque el rebaño de Dios está en la mira constante de sus enemigos, de los enemigos de Dios, que quieren destruir este rebaño de la manera que sea, a cualquier costo, no importa, lo quieren destruir. La Biblia está llena de referencias a cuáles son las intenciones del enemigo de Dios, el diablo, con respecto al rebaño que Jesús pastorea: hurtar, matar y destruir. Lo que no se pueden llevar, lo van a tratar de destruir. Nosotros debemos reflexionar por un momento. Y quiero que
que piense en lo que le voy a decir, a manera de pregunta. ¿Trataría un ladrón de entrar a una casa sabiendo que en ella no hay nada de valor, porque está vacía? ¿Entraría un ladrón allí? Como creyentes, hagámonos la siguiente pregunta. Si lo que hay dentro de nosotros no fuera lo suficientemente valioso, ¿querría el diablo obtenerlo a cualquier costo? Hasta el punto de que si el diablo no lo puede obtener, por lo menos se siente satisfecho de destruirlo. ¿Ven? Recordemos que lo que el diablo quiere es el bien más preciado que el hombre recibió de parte de Dios, que es que su alma. Eso es lo que el diablo quiere. Pensemos en esto. Si el alma que Dios nos dio es suficientemente valiosa o no, pensémoslo por un instante. ¿Cómo será de valiosa y de estimada por Él que llegó al punto de enviar a su Hijo, a Cristo, para que entregara su vida con tal de rescatarla y protegerla? Imaginemos eso, hermano. Cristo murió en la cruz por usted y por mí, por rescatar su alma y la mía. Entonces es valiosa, supremamente valiosa, quizás más allá de lo que usted y yo la valoramos. Esa es la advertencia. Y como les mencioné en el verso 9, Jesús nos hace la advertencia, el que por mí entrare, y nos hace 3 promesas. Será salvo, entrará y saldrá, significa vivirá en paz y hallará pastos, estará saciado, tendrá lo necesario. Entonces ahora miremos la 4ª promesa que Jesús hace en estos versos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces la 4ª promesa que Jesús nos hace en este pasaje es que el que entra por la puerta que es Jesús tendrá vida abundante. Con esta promesa, Jesús nos ofrece una vida que nadie más nos puede brindar. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, el verso 5, nos dice cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Mire lo que dice. Aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos nosotros entonces, antes de Cristo? Muertos en pecados. Pero nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. El hombre sin Cristo está muerto. Está muerto en sus pecados, está muerto en sus delitos. Es solo por el poder regenerador de Cristo que el pecador arrepentido y que entra por la puerta que es Cristo recibe la verdadera vida de forma abundante. Jesús no solo promete darnos vida, sino que también la tendremos de forma abundante. Y abundante no quiere decir necesariamente llenos de todo tipo de bienes materiales. Porque los que ya tenemos algunos años, lo sabemos claramente, que los bienes materiales no satisfacen nuestra necesidad espiritual. Se convierten en una novedad, nos contentan, nos alegran por un momento, pero pronto pierden su brillo. Entonces, abundante en este pasaje significa que nuestra vida, que nuestra comunión será tan estrecha con Dios que nada más nos hará sentir felices o satisfechos. En Dios está todo lo que el hombre necesita. ¿Sí ven? Esa es la abundancia de la que Jesús habla. Recibiremos vida y vida en abundancia. Pero con la esperanza no solo de que en esta vida viviremos contento con lo que tengamos, sino que lo que nos espera es inimaginable para todos nosotros. La vida abundante del creyente se manifiesta en que ya no es el mundo,
ni los bienes materiales, ni siquiera el diablo lo que determina cómo me siento, cómo vivo, lo que creo y lo que espero de este mundo. No, todo lo de este mundo es pasajero. Y anhelamos con gozo entrar por la puerta que Jesús a esa vida abundante que solo Dios nos puede dar. Jesús es la única puerta al Padre. Y el que entra por él recibirá salvación, estará en paz, será sustentado y tendrá vida en abundancia. Solo Dios, mi hermano y mi amigo que me escuchan en esta mañana, puede hacernos una oferta tan generosa a los pecadores. Pero la condición es única. Debemos entrar por una sola puerta. Y esa verdadera puerta es Jesús. No hay más. Si intentamos acercarnos a Dios por nuestros propios esfuerzos, o confiando en las buenas obras, o por medio de alguna religión, o por cualquier otro camino, le tengo malas noticias. Fracasaremos. Porque será como intentar entrar en una casa ajena a medianoche y por la ventana. Nos exponemos a que nos reciban como se recibe a un ladrón. Piensen esto por un instante. Transportémonos en el tiempo por un momento. Volviendo al redil que se hacía en el campo, hecho de piedras con unos arbustos y el pastor acostado en la puerta. Si de repente a medianoche el pastor oía un ruido, como si alguien estuviera tratando de entrarse por los arbustos, ¿qué creen que hacía él? Tomaba su vara, se iba hasta allí y a garrote le caía al que quisiera entrar a su rebaño, porque sabía claramente que lo estaba haciendo de manera ilegal, que quería robar en el caso de un hombre o destruir en el caso de una fiera. Si nosotros verdaderamente queremos entrar en comunión con Dios, solo tienes que venir y presentarte a la puerta del frente. No necesitas saltarte el muro, no necesitas acercarte a escondidas. Ven a la puerta de frente que es Jesús y Él gustosamente te dejará entrar. Pero recuerda, esta puerta está abierta por un tiempo limitado. Dios no nos dice, yo tampoco lo sé, pero lo que sí nos dice es que un día esa puerta se cerrará. Y cuando se cierre, ya nadie podrá entrar por ella. Así que tenemos que aprovechar que ahora todavía Jesús te puede dejar entrar. ¿Sabe por qué te puede dejar entrar? Porque Él es la única puerta a la salvación y a la vida abundante. Así que la decisión está en tus manos. Los que ya entramos por ahí, estamos disfrutando de la vida abundante en esta tierra, pero con anhelos de la vida venidera. Ahí donde está mi amigo y mi hermano, le voy a pedir que incline su rostro y oremos por un momento. Padre amado, en esta mañana te damos gracias por Jesús, que es la única puerta a la salvación y a la vida abundante que solo tú, por amor y gracia, nos ofreces a los pecadores. Espíritu Santo de Dios, gracias por habernos guiado a entrar por la única puerta que conduce a la salvación y a la vida abundante. En esta mañana te queremos pedir un favor, Padre. Acuérdate que todavía hay muchos hombres que están tratando de entrar, saltándoles de la cerca. Es más, hay algunos que ni siquiera quieren entrar. Y lo que nos carga el corazón es que entre ellos hay muchos de nuestros seres amados. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que los guíes para que usen legítimamente la única puerta que nos conduce a la salvación y a la comunión contigo. Esta puerta, esta única puerta, es Jesús. En tu nombre oramos, Jesús, y damos gracias.
Amén. Mis queridos hermanos y amigos, que tengan una feliz semana. Y no olvidemos, para llegar al Padre, solo hay una puerta. Y esa puerta es Jesús. Feliz semana para todos.